El punto respecto al informe de la Comisión de Salud con la intervención del asambleísta Rafael Lucero. Veo que el problema no era la conducción de esta asamblea. Veo que el problema es el comportamiento de los asambleístas de este pleno. Y me refiero a las 5 bancadas, incluido Pachacuti. Porque en este pleno se tiene que decir las cosas como son. Y claro, hoy dicen, si no hay quien haga respetar a Pachacuti, avisen. Cuando existen intereses personales, por supuesto, lo que hagan los demás asambleístas no funciona. Y les pedimos a las demás bancadas que dejen que los asambleístas tomemos la decisión en base a nuestra voluntad. Porque claro, presentamos a nuestras provincias y saben bien el comportamiento que cada uno tenemos. Me dirijo al punto, señor presidente. Han pasado más de 50 días con este informe descansando en la Asamblea Nacional. Y no ha sucedido hasta el día de hoy que podamos presentar al pueblo ecuatoriano el trabajo de la Comisión de Salud y Deporte. El trabajo que bajo una resolución del CAL enviaron a la comisión para que hagamos un proceso de investigación de la falta de medicamento en los centros de salud del Sistema Nacional de Salud. Y claro, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 363, numeral 7, establece la responsabilidad irrestricta del Estado de garantizar la disponibilidad y el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Pero vemos que no solo es un problema de ahora, es un problema del pasado, es un problema del presente. Y si esta asamblea y los gobiernos de turno, el órgano rector responsable de velar por la salud, no toma cartas en el asunto, seguirá siendo un problema del mañana. Como conocemos de este informe que presentamos, tenía como objetivo general investigar la actuación de los servidores públicos inmersos en los casos de escasez de medicamentos en el sistema de salud nacional. Y en el recorrido que hemos ido haciendo la comisión, los asambleístas fuimos encontrando una serie de irregularidades y lo que encontramos como resultado es la falta de ejecución presupuestaria, es la falta de administración, la falta de celeridad en las compras públicas, la falta de responsabilidad del órgano rector como es el Ministerio de Salud y como es el IES. Esto no podemos tapar el sol con un dedo. Y si vemos las noticias día a día, vemos cómo los médicos salen a protestar en las calles ahora. Vemos cómo los pacientes del Sistema de Salud Nacional reclaman atención por medicina. Y esta asamblea tenemos que ser responsables para decir al país qué es lo que está pasando de forma profunda, en base al informe que hemos presentado y que reposa en esta Asamblea Nacional. Y pedir al órgano rector, al Ministerio de Salud Pública, al presidente actual de los ecuatorianos, que revise de qué forma se está administrando el sistema de salud en el país. Fue preocupante cuando visitábamos los territorios y encontrábamos a médicos, y voy a hacer referencia a uno porque es necesario decirlo, el subcentro de una parroquia, de una comunidad de Chunchi. Paredes cuarteadas, con abertura de más de 5 centímetros, atendiendo en carpa, esa carpa con goteras, los enfermeros y los médicos atendiendo
mojados porque estuvo lloviendo en el momento que llegamos. Hemos pedido al Ministerio de Salud que toma cartas en el asunto y hasta el día de ayer que he pedido información a las autoridades del Cantón Chunchi, no hacían absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Que todo lo que estamos diciendo puede quedar en los archivos. Y aquí seguiremos discutiendo. Por eso es necesario, colegas asambleístas, que debemos tomar esta fiscalización con absoluta seriedad. Quiero también dejar claro la responsabilidad de otras instituciones que tienen que ver con el control de la eficacia en la administración pública. Y cuando hablamos de esto, en el sentido luego de haber fiscalizado el sistema de salud, pudimos concluir que la determinación de responsabilidades por el desabastecimiento en su mayoría se encuentra aún pendientes por parte de la Contraloría General del Estado. Así debemos indicar que existen 239 exámenes especiales, de los cuales se observan que solo en 18 de ellos se desprenden responsabilidades determinadas, emitiendo apenas 53 resoluciones de responsabilidades administrativas y civiles, con un total de 118 sujetos implicados, cuyos nombres constan en el informe presentado, señor presidente, colegas asambleístas. Es decir, señores legisladores, no se ha determinado ni el 5% de las responsabilidades del desabastecimiento de medicamentos durante el año 2018 al 2021, lo cual nos hace dirigir nuestra mirada a los procesos que mantiene la Contraloría General del Estado y exigir que en base a sus competencias proceda a determinar las responsabilidades civiles, administrativas e indicios de responsabilidad penal como son sus competencias establecidas en la Constitución y la ley. La falta de medicamentos en los centros de salud del país. Y por el tiempo, señor presidente, y en el informe que hemos presentado, tienen detalladamente los pormenores que esta comisión ha encontrado en su recorrido por las diferentes casas de salud. Hubiésemos querido recorrer todo el país, hubiésemos querido ir recorriendo todos los hospitales del pueblo ecuatoriano, los subcentros, los centros de salud, pero solamente bastaba para mirar unos par de hospitales generales y tener claro qué es lo que estaba pasando. El sistema de salud está caduco. Y ahí, a más de estar caduco, también está politizado. ¿Por qué? Porque cambian el ministro de Salud o la ministra y se cambian los directores zonales, los directores distritales, los gerentes de los hospitales y así sucesivamente. Y todos los procesos que están planificados para la adquisición de esa medicina vuelve a cero. Y cuando hablamos de compras públicas, del Sistema Nacional de Compras Públicas, cuando hicimos el llamado a que comparezcan los responsables de salud, dijeron que era el sistema de compras públicas el que era el causante de la falta de medicina. Llamamos a los responsables de compras públicas y dijeron no, es responsabilidad de los gerentes de los hospitales porque son ellos los que ejecutan los términos de referencia y proceden a hacer los trámites de compras. Preguntamos a los gerentes y decían no, es que la medicina que existe en el Ecuador no está contemplado en el catálogo electrónico. Y así sucesivamente hemos ido encontrando que el uno le echa la culpa al otro y el otro al otro. Y cuando hablamos de infraestructura, aún peor todavía. Hospitales que tienen sus equipos médicos obsoletos, embodegados, oxidados. Y lo que dicen es que desde la zonal o desde la planta central, palabra que se escucha
en el Ministerio de Salud y en el IES, desde planta central, no envían los recursos. Y cuando confrontamos en territorio, sucede que solamente era un tema de administración. Y por eso es importante que desde esta asamblea exijamos al órgano rector vigente que ponga mano dura en el sistema administrativo de salud pública. Porque la cosa no solamente queda ahí. Visitamos el Hospital Los Ceibos de Guayaquil y de acuerdo a la visita realizada se indicó que cuenta con un 58.78% de medicina en sus farmacias. El 58.78%, estimados asambleístas y pueblo ecuatoriano. ¿Qué pasó con el resto? ¿Por qué no llegamos al 100%? ¿No hay recursos? ¿Qué es lo que sucede? Y claro, la respuesta lo tienen ahí, compañeros, en el informe. Y lo sorprendente en este hospital es que el día que llegábamos los asambleístas, ese mismo día, paradójico, estaba interviniendo la Fiscalía General del Estado en ese hospital. ¿Por qué? Ya saben por qué. Porque aparentemente, según decían, existía irregularidades en la adquisición de la medicina. Visitamos el Hospital Teodoro Maldonado. ¿Sí se recuerdan? Entiendo que sí. Que en ese hospital hubo problemas de medicina caducada. ¿Sí se recuerdan, estimados asambleístas y pueblo ecuatoriano? En ese hospital, cerca de 18 millones de dólares medicina caducada. Y entonces, ¿responsabilidad de quién? ¿Será de los asambleístas? ¿Será del pueblo ecuatoriano? ¿De los médicos que atienden en esas casas de salud? ¿O de quién es la responsabilidad que dejo en la pregunta? Hospital General Básico del IES de Portoviejo. El día que fuimos a hacer la inspección, encontramos que el 65% de medicina en stock. El 65%. Resumiendo, ninguno de los hospitales, las casas de salud que visitamos en esos días, llegaban al menos al 80%. Porque si pedimos el 100%, no vamos a esperarlo. Y así vamos a ir encontrando una serie de irregularidades que le hemos venido encontrando en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, como también en los centros de salud del IES. Y ahí ni siquiera tenemos esperanza de que cuando nos llamamos dijeron, es que no hay dinero. Es que el gobierno, el Estado ecuatoriano está debiendo al IES miles de millones de dólares y por lo tanto no existen recursos para comprar medicina y por eso estamos como estamos. Así de simple fue la respuesta del actual presidente del Consejo Directivo del IES. Y decirle, estimados asambleístas, es momento que nosotros nos pongamos a ver qué es lo que pasa en todo el sistema de salud con este informe. Y pedirles a los compañeros asambleístas del gobierno, con todo el respeto, pero es necesario que también desde la fila de ustedes comencemos a exigir el cumplimiento de las funciones de todo el sistema de salud, de todos, no solamente de la ministra, sino en su totalidad, hasta el último gerente de los hospitales. Porque en la investigación que tenemos es que le designan un presupuesto y cuando se le pidió la cédula presupuestaria, sucedía que solamente estaba invertido y gastado unos del 60, otros del 70, otros del 80 era lo máximo que llegaban en gastos administrativos. Y los restos
ya saben, como no cumplían, regresa al Estado. Y sin embargo, la falta de medicina, la falta de atención, la falta de infraestructura, problemas básicos de salud. Y claro, hoy nos llama la atención, y no es que queremos ser pesimistas, pero la realidad dice otra cosa. Hoy dicen que para solucionar la falta de medicina van a ir a un proceso de externalización de la medicina. Cuidado, compañeros asambleístas y señor presidente Guillermo Lasso y ministro de Salud. Cuidado por querer hacer fáciles las cosas. Entremos en un proceso de privatización de la medicina. Cuidado, porque tendrán que responder varias preguntas que inclusive las tenemos ya trabajando en la Comisión de Salud. ¿Cuáles son las farmacias que van a entrar a dar esa medicina según la receta electrónica que están programando? ¿Acaso no serán las grandes cadenas farmacéuticas que existen en el país? ¿O será aquel ciudadano de una parroquia, de un cantón, de una provincia, que hizo un esfuerzo para ponerse una farmacia? ¿Serán ellos? ¿O serán las grandes cadenas de farmacéuticas en el país? Cuidado, caemos en la privatización. Y por eso decimos esto el día de hoy. Por eso es importante, colegas asambleístas, estar vigilantes lo que va a estar sucediendo. Aquí no es cuestión de decir que el uno tiene la culpa, que el otro tiene la culpa. No. Por eso comencé diciendo en mi intervención que veo que el problema de esta asamblea no era quien la conducía, porque acabamos de pasar un show. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Identificarnos con el pueblo ecuatoriano y dar respuestas inmediatas, sea desde aquí o sea desde el Ejecutivo, respuestas inmediatas al pueblo ecuatoriano, que es lo que necesita. Desde esta asamblea, ponernos a trabajar, y si tenemos que discutir previo a una toma de decisión en este pleno, pues hagámoslo. Pero no podemos venir a hacer el show que nos han tenido en una simple votación. Decirles, colegas asambleístas, señor presidente, este ha sido un informe así, rápido, en honor al tiempo, pero tienen en secretaría todo el informe detalladamente qué es lo que ha pasado, con documentos de sustento para que pueda ser revisado y podamos iniciar un verdadero trabajo de articulación para solucionar de una vez por todas el problema de salud en el Ecuador, la falta de medicina, la falta de personal médico, y si me pongo a enumerar, ya saben ustedes cuánto tiempo nos vamos a demorar. Y por eso quiero decir, colegas asambleístas, que la compañera asambleísta Luisa González será la que presente la moción. ¿Por qué? Porque hemos trabajado esta moción de resolución de la Asamblea Nacional de forma conjunta. Hemos dicho, la comisión está compuesta por varias bancadas y necesitamos que trabajemos de forma conjunta para dar un mensaje al país que cuando se quiere y se tiene madurez política podemos discrepar, pero se tiene que presentar al pueblo ecuatoriano soluciones conjuntas. Por esa razón, la compañera Luisa González será la que presente la moción de resolución. Muchas gracias, colegas asambleístas. Gracias, señor presidente, por el tiempo brindado.